que podamos utilizarlos para aplicaciones biomédicas en el área de diagnóstico, ¿no? Entonces voy a tratar de dos temas específicos, como es la espectrofotometría para el tema de la técnica ELISA. Es una técnica que se utiliza para hacer diagnóstico de enfermedades infecciosas y otras cosas, y la microscopía de fluorescencia. Quiero comentarles que este trabajo es un trabajo interdisciplinario, interuniversitario. Nosotros como UPB no tenemos la carrera de medicina, pero no es un impedimento para que podamos asociarnos con otros grupos. Por ejemplo, el grupo de IBISMED, que es de la Universidad Mayor de San Simón. Ellos hacen diagnóstico todos los días de diferentes enfermedades, como es el VIH, SIDA, clamidia. Hay un montón de enfermedades, ¿no? Entonces, tuberculosis, etcétera, que el día a día están haciendo diagnóstico con dispositivos comerciales. Y estamos trabajando también con la Universidad Cayetano Heredia, que es una universidad privada peruana, que, bueno, comentarles un poquitito, en Perú existen universidades muy grandes como la San Marcos, que es una universidad estatal, está la Universidad Católica del Perú y la Universidad Cayetano Heredia, que andan ahí en los rankings peruanos, están ahí peleándose por los primeros puestos, ¿no? Entonces esta universidad es muy conocida por el área de medicina justamente y de sus aplicaciones biomédicas. Con ellos estamos trabajando de manera bastante cercana. Muy bien, entonces les voy a comentar aquí muy rápidamente algunos pequeños conceptos. Este dispositivo, que es un espectrofotómetro, les voy a comentar cómo funciona. Es lo que tienen generalmente en los sistemas de diagnóstico en el área médica. Entonces, fíjense, es una técnica que se llama ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas. La idea es muy sencilla. Se agarra un elemento, vamos a decir la sangre, ¿no es cierto?, donde pueden estar algunos patógenos y también pueden estar lo que se llama antígenos, es decir, podemos decir, existen elementos que demuestran que hay una enfermedad dentro del cuerpo humano. Entonces se han desarrollado técnicas que permiten analizar esos elementos en niveles tempranos para poder hacer un tratamiento adecuado rápidamente. Fíjense aquí algunos ejemplos de las enfermedades que se puede ver con esto. Y tenemos la microscopía de fluorescencia, que es otra técnica, ¿no? Esta es una técnica más de visualización, pero también existen enfermedades y una gran cantidad de aplicaciones en el área biomédica. Muy bien. Entonces, el incentivo de este trabajo salió justamente por estos temas que ustedes los ven. Como es tecnología importada, son softwares que tienen licencia, ¿no es cierto? Los montos varían, fíjense, este tipo de dispositivos, esto es en Bolivia obviamente, ¿no? Después de los aranceles, de comprar acá en Bolivia, después de los impuestos, etcétera. Y esto es lo que más nos ha sorprendido, ¿no? Tiene un microscopio, hemos identificado que tiene un microscopio muy completo en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz no los tienen. Entonces este dispositivo cuesta hasta $90.000 puesto en Bolivia. Entonces son realmente montos muy altos, ¿no? Entonces la tarea nuestra y nuestro incentivo fue, ¿será que nosotros podemos desarrollar este tipo de dispositivos con nuestra propia tecnología, con nuestros propios esfuerzos e intentar ver de que podamos hacer reconocimiento del tipo de diagnósticos que estamos mostrando? Esa fue la tarea que nos hemos planteado. Como antecedentes, les comento algo muy importante. Esto, fíjense, lo he sacado del 2018, septiembre, este año, el tema de la tuberculosis, ¿no? Entonces, Bolivia se encuentra estamos en el top 10 de problemas con tuberculosis en el mundo. Otro tema muy interesante que viene asociado es que si se aparece en algún paciente el VIH-Sida, baja las defensas e inmediatamente puede aparecer la tuberculosis, que en la mayoría de nosotros está de forma latente. O sea, no sabemos si tenemos o no tuberculosis, no lo podemos saber. Pero si bajan las defensas, como en el caso del VIH-Sida, pues aparece adicionalmente un problema adicional. Entonces, fíjense, es un problema muy complejo y es un problema presente en Bolivia, se lo estoy mostrando. ¿Qué más? Fíjense, vamos a hablar del mal de Chagas. Es otro problema endémico que tenemos en el país. Aquí tenemos, fíjense, el mapa donde nos muestra en qué países se tienen problemas grandes. Fíjense, en Bolivia un pedacito en Pando, yo no sé por qué, no sé las razones, pero esto es lo que muestra una estadística. Entonces, fíjense, el problema del Chagas está solo después del SIDA y la tuberculosis. Son problemas muy grandes en nuestro país. Lo que pasa es que no estamos, por lo menos yo no he conocido personas que estén padeciendo este tipo de enfermedades, no lo sabemos, ¿no? Nos hablaron del tema del registro ¿cómo se llama? Cómo catalogan a cada persona, debería estar registrado de manera digital. Esta es la anterior charla, ¿no? Fue muy interesante esa parte. Muy bien, entonces está completamente identificado que hay un problema muy fuerte del país en estas 3, por lo menos, enfermedades, ¿no es cierto? Y el resto de enfermedades también son existentes en el país.
Acá, como un pequeño recuento del estudio del arte, estuve revisando artículos bastante modernos, fíjense, 2016. Aquí están utilizando un dispositivo que es conocido para ustedes, es un teléfono celular, un teléfono inteligente, asociado con un microscopio construido una impresora 3D. Esto lo han desarrollado para temas de educación. Aquí tenemos otro artículo, 2015. Fíjense, este es un dispositivo que utilizan para la identificación o el diagnóstico de la malaria. Entonces ya existen trabajos, 2015, donde han adaptado ciertos dispositivos compactos, pequeños, móviles, a este tipo de tecnología que es conocida para nosotros, que se la puede explotar. ¿Qué más? Fíjense, ay caramba, ¿qué fue? Ya. Acá otros trabajos muy interesantes, un dispositivo donde se pone el celular, es decir, en vez de usar el ojo humano para la detección, pues puede sacar fotos. Ventajas de este tipo de tecnologías móviles, que esto se puede conectar a la red, a las redes existentes de telefonía celular, por ejemplo, ¿no? Entonces no necesitas colocar una red física, ya tienes esa red montada en muchas de las poblaciones grandes, medianas, intermedias y pequeñas. Acá lo interesante es que agregaron un sistema de control electrónico utilizando sistemas ya conocidos como Arduino, Raspberry Pi, etcétera, que son hardware que está hecho de forma genérica, que uno puede programar y desarrollar algunos controles, en este caso de temperatura, ¿no? Están introduciendo ese tipo de tecnología, año, por aquí está, 2016. Este es otro trabajo muy interesante, este es de nuestro colega de la Cayetano Heredia. Ellos desarrollaron un microscopio invertido para el tema de detección temprana de la tuberculosis. Algo interesante de este grupo, les voy a mostrar uno de los avances que ellos hicieron, armaron un microscopio con una impresora 3D, es decir, de muy bajo costo. Otro tema que ellos han desarrollado, ellos han implementado ya un sistema de telemedicina en el norte de Perú, donde tienen problemas grandes en la tuberculosis. La situación boliviana es muy parecida. Sin embargo, el avance que ellos han logrado tener es los temas que tenemos nosotros problemas, es el tema de normativas, ¿no es cierto?, que nos han comentado en las otras charlas, ¿no es cierto? Ellos han logrado superar ya esos temas. Algo interesante que les puedo comentar, que este microscopio, como lo desarrollaron este grupo, lo pusieron en Santa Cruz, en el hotel japonés. Están trabajando con ellos, ya tenemos contactos con ellos también. Les voy comentando un poquito más adelante los avances que se tienen. Muy bien, otro trabajo que encontramos, fíjense, este es del 2016, utilizando tecnología, lo que se llama off-the-shelf technology, off-the-shelf electronics, dispositivos que ya existen en el mercado, le adaptan algunas cosas y convierten estos dispositivos en instrumentos de medida, ¿no? Aquí obviamente necesitan un computador, aquí están viendo, les voy a comentar cómo funciona un microscopio de fluorescencia. Aquí digamos, lo que yo podría cuestionar es para un operador médico, los operadores médicos están acostumbrados a manejar muestras y ellos posicionan las muestras y tienen que ver. Acá, por ejemplo, no se tiene ese sistema, entonces es una complicación, digamos, en una aplicación ya directa, ¿no? Pero aquí demuestran que es posible desarrollar tecnología con cosas ya existentes de bajo costo, lo que hacen es innovar, ¿no? Mezclando cosas. Muy bien. Entonces, en el primer trabajo que les voy a hablar un poquito de la microscopía de fluorescencia, nuestro objetivo fue desarrollar un microscopio invertido fluorescente y que la radiación de excitación sea láser, ¿ya? Por otro lado, que esto esté basado en sistemas móviles y embebidos y con el desarrollo de software especializado, aplicaciones que se pueden desarrollar en Android, por ejemplo, ¿no? Algo importante es que los teléfonos que tenemos pueden ser 2 microprocesadores, Alex. Y los procesadores de los teléfonos son muy poderosos. Se puede hacer procesamiento de imágenes y muchas cosas aprovechándose de esta tecnología que ya existe, ¿no? Muy bien. Entonces ya les había comentado los costos. Esta es una fotografía de lo que... Voy a apagar la luz de adelante. Muy bien. Esta es una fotografía del Trypanosoma T-cruzi. El Trypanosoma T-cruzi es el responsable de la enfermedad del mal de Chagas. Entonces, este dispositivo, que es un microscopio complejo, lo que hacen es, de alguna manera, marcar con algunos elementos fluorescentes al agente que está provocando la enfermedad, y si cumple algunas condiciones, se lo ve verde, como se ve en este caso. Si no tiene color, para el médico significa que no está enfermo. Entonces, así hace el diagnóstico. La verdad que la técnica es muy interesante, muy visible. El médico, ¿qué tiene que hacer? Él no sabe cómo funciona el microscopio, pone la muestra, ve verde, estás enfermo. Los médicos no conocen a los pacientes, también he visto esa práctica, les vienen las hojas, las muestras, devuelven el diagnóstico y va al paciente, ¿no? Entonces es una técnica desde mi punto de vista maravillosa el desarrollo de este tipo de cosas porque es muy fácil de identificar la problemática médica en este caso. Es verde, enfermo, no es verde, no está enfermo, así de simple. Muy bien.
Entonces les voy a comentar cómo funciona el microscopio de fluorescencia. De manera muy esquemática y muy sencilla. Se tiene una fuente de luz. Generalmente estas fuentes de luz son lámparas dicroicas, pueden ser lámparas halógenas, pueden ser lámparas de mercurio. Estas te emiten luz blanca, como el caso de estas lámparas fluorescentes que tienen mercurio acá adentro. Entonces, a través de un cubo especial de filtros, se separa una parte de todo este ancho espectral que es luz blanca. En este caso, en la mayoría de los casos, utiliza más o menos 488 nanómetros para la excitación de la muestra. Entonces, separan de todo el espectro blanco y aquí ya estás teniendo pérdida de energía. No es optimizado este sistema. Entonces, separan una parte corta espectral, la mandan a través del microscopio hacia la muestra. Esta muestra ya está preparada especialmente, enseguida les voy a comentar cómo. Y una vez que recibe esta radiación incidente, se excita un colorante, el cual emite ese color verde que hemos visto en el caso de Trypanosoma cruzi. Esta luz reflejada hacia allá no solamente va la de fluorescencia, que además de eso, como señal con respecto a la excitación, es muy pequeñita. Entonces se requiere de otros filtros importantes, que son filtros interferométricos, no son filtros convencionales, que permiten que pase esta radiación de excitación, de fluorescencia, y la otra que esté alrededor, blanca, parásitas, la misma de excitación, no pasa. De ahí va al ocular y al detector, que sería el ojo humano. Los microscopios más complejos tienen ya cámaras que están integradas con un computador, y te puedes conectar a la red, etcétera, ¿no? Entonces, muy bien. Uno de los problemas es este cubo, ¿no? Que es un elemento muy costoso. En el caso de los juegos de cubos de estos microscopios, del microscopio que tiene en La Paz, por ejemplo, el juego cuesta $7,000, ¿no? Eso es un dispositivo caro. Muy bien, ¿cómo funciona el proceso? Entonces, fíjense, aquí está marcado, ¿no? Fíjense, el antígeno y el anticuerpo, ¿no? Entonces, el anticuerpo es un elemento generado por el cuerpo humano, ¿no es cierto? Como los glóbulos blancos. Si hay una enfermedad, es el antígeno. El anticuerpo se va a pegar a la enfermedad que se está desarrollando. Pero si con anterioridad a este anticuerpo lo marcamos con un fluorocromo, es decir, una sustancia que puede absorber luz y emitir en otra longitud de onda, que es lo que hacen en realidad, entonces yo utilizo esa técnica que les acabo de comentar. Es decir, si hay presencia del antígeno, de la enfermedad, el anticuerpo se pega, pero el anticuerpo está marcado. ¿Listo? Esos temas son comerciales, están desarrollados, existen un montón de kits de todo tipo de costo y para diferentes aplicaciones y enfermedades, se los compra, eso no se desarrolla, ¿no? Por lo menos en el país. Entonces, esa es la técnica, ¿se ha entendido? ¿Se ha entendido cómo es el principio? Ese es el principio de funcionamiento de un microscopio que no es convencional, es un microscopio de fluorescencia, por eso, ¿no? Muy bien, entonces una vez habiendo mostrado un poquitito el esquema, les muestro cómo manejan los médicos actualmente, por ejemplo, en el mal de Chagas. Utilizan un fluorocromo, un colorante que se le llama el FITC, no importa cómo se llame. Resulta que a este lo excitan con 488 nanómetros, que es luz azul, y este emite en color verde. Acá está, color verde. Es por eso que al Trypanosoma cruzi, al bichito, lo vemos de color verde. Nuestra propuesta, no excitar en color azul, sino excitar con radiación láser en 532 nanómetros. ¿Por qué en 532 nanómetros? Ustedes han visto los punteros, este es rojito, ¿no? ¿Han visto los punteros verdes? ¿No han visto? Pucha, que traiga. Yo tengo mis punteros verdes, son muy intensos y los podemos controlar. Es tecnología existente, actualmente de bajo costo. Es decir, anteriormente este tipo de láseres, yo recuerdo cuando estaba estudiando, cuando estaba acabando el doctorado, vi a un profesor japonés, todos sacaban sus punteros rojitos y este sacó el verde, ¿no? Entonces, wow, ¿no? Entonces, cuando apareció esta tecnología. No tengo mucho tiempo, yo les comentaría cómo funcionan los láseres, por qué es verde, por qué es 532 nanómetros, pero ese sería otro tipo de charla. Entonces, nuestra propuesta, ¿cuál es? No excitar en 488, sino con radiación láser verde que podemos controlar. ¿Cuál es el problema para los médicos? Que tienen que cambiar de colorante. El fluorocromo tiene que ser otro. En este caso, tendría que ser, tiene otro nombre, no importa cómo se llame, la excitación en 532 y la emisión sería ya no en color verde, sino en color naranja. ¿Ya? Esa es la complicación para el área médica. Para nosotros, como propuesta, debería de funcionar. Esa es la tesis con la que partimos con este desarrollo. Muy bien. Aquí uno de los primeros prototipos, ya fíjense, este es un puntero verdaderamente verde, chiquitito. Nosotros lo intervenimos, abrimos la electrónica, yo sé dónde manipular para aumentar la potencia, podemos llegar a unas potencias de 100 milivatios, por ejemplo. Este puntero rojito debe tener una potencia del orden de 1 a 2 milivatios, para que tengan una idea, ¿no? Entonces podemos llevar la intensidad a 100 veces. Mientras más fotones yo tenga en la excitación, más fotones en la fluorescencia, de manera mucho más fácil puedo recibir la señal que estoy buscando. Muy bien. Acá resolvimos el problema del cubo que les acabo de mostrar con el uso de una sustancia especial, en este caso se llama un colorante orgánico que se llama Rhodamine 6G.
Este colorante tiene la característica que absorbe de manera muy eficiente la radiación en 532 nanómetros, y la parte anaranjada, que es la que produce la fluorescencia de los elementos marcados, pasan de manera como si este objeto fuese transparente para ese tipo de radiaciones. Entonces fíjense, aquí tenemos una fotografía donde viene la radiación incidente del láser y no pasa, se está absorbiendo completamente. Pero la parte que a mí me interesa ver, este elemento es transparente. Entonces de esta manera solucionamos este problema. Este es nuestro diseño para el microscopio invertido, que lo hemos armado en una impresora 3D. Aquí tenemos el láser, una fuente de iluminación LED blanco para poder ver las muestras. Tenemos... ¡ay, caramba! Aquí tenemos la cubeta que estaría funcionando en vez del filtro. Los objetivos, bueno, ese es otro tema también bastante largo. Les podría comentar también cómo funciona el microscopio, pero la idea que, fíjense, nuestro microscopio tiene esta forma, ¿no? ¿Se fijan? Está quebrado. Y en medio de los dos objetivos yo puedo poner el filtro desarrollado, ¿no? Caramba, ¿qué pasa con esto? Ya. Bueno, este es el modelo y este es ya el microscopio ya construido. En realidad tuvimos muchas variantes. Ese es un trabajo que ya más o menos estamos llevando adelante casi 2 años. Este es el prototipo final, donde ponemos el dispositivo celular, un smartphone para el tema de captación de las imágenes. Y este sistema, fíjense, es el que usan generalmente los médicos en los microscopios convencionales. Con estas dos manillas yo puedo posicionar en X, en Y, e identificando las partes que le interese al médico, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, esta es una fotografía, cómo ve nuestro microscopio actualmente. Uno de los problemas que teníamos en los microscopios anteriores era la magnificación. Estamos llegando a 400X, que es justamente las magnitudes que requieren para ver, por ejemplo, este es el Trypanosoma T. cruzi, ¿no? ¿Se fijan? En este caso no estamos viendo la fluorescencia, simplemente estamos viendo una imagen de estos parásitos, ¿no es cierto? Entonces los podemos ver bien. Entonces la resolución de magnificación de nuestro microscopio está en el orden que se requiere en los temas biomédicos. Posteriormente, algo muy interesante que eso es lo que le llamamos la ingeniería inversa. Existen unos dispositivos que se llaman citómetros que tienen un principio parecido, pero son elementos muchísimo más costosos porque utilizan radiación láser para la excitación. Entonces estos elementos vienen con esferas ya preparadas para la calibración de estos dispositivos. Entonces una de las primeras tareas, fíjense, esta es la longitud de onda de emisión, la excitación, entonces deberíamos de ver en estos colores si se excitasen esas esferas. Muy bien, entonces aquí les muestro estas 3 esferas que van presentes en todos los kits de diagnóstico en estas técnicas, y aquí les muestro los espectros que están en colorcitos, es decir, el FITC te emite en verde, el PE te emite en amarillo y el PERCP, no importa cómo se llamen, son nombres genéricos, ¿no? Emiten en rojo. Entonces, lo que nosotros primeramente hemos hecho es intentar identificar esas esferas. Aquí las hemos identificado, ahí está el tamaño, y posteriormente hemos... Un segundito. No está queriendo sacar pero la voy a poner de manera separada. Ya, si se fijan en este pequeño video, tenemos las esferas, están en movimiento y esa es la fluorescencia. Estamos excitando con radiación láser verde y la fluorescencia la vemos muy intensa en la parte espectral que estábamos esperando, anaranjada. Entonces, la primera prueba nos muestra que sí estamos pudiendo ver objetos del tamaño biológico que se requiere en la parte biomédica, la fluorescencia es muy intensa, todo el esquema que hemos pensado está funcionando. Esa fue la primera prueba. Muy bien, nos vamos a la presentación. Ok. Entonces, aquí tenemos una fotografía donde tenemos identificadas las esferas, aquí con la fluorescencia, y el tamaño del orden de estas esferas del orden de 2.5 micrómetros, que corroborando con la bibliografía corresponden a las esferas de calibración que se utilizan en las metodologías de citometría, ¿no? La fluorescencia en anaranjado cuando excitamos en 532, que es lo que estábamos esperando. Muy bien. Después de esto, nosotros identificamos que estas 3 esferas están presentes en estos elementos de calibración, pero si uno excita en 488, que son los microscopios convencionales, se deberían de ver 3 colores.
En nuestro caso, como estamos excitando en 532, se fijan, hemos desplazado el nivel de excitación hacia longitudes de onda más largas. Ya no puedo excitar a las esferas verdes. Entonces yo debería de ver dos colores, ¿no? Eso es lo que debemos de ver. Aquí tenemos una fotografía donde vemos el P y el PRCP, ¿no? Creo que tengo un video acá, ojalá que se pueda ver, si no también lo sacamos. No sé por qué no quiere verse. Ya. 33, ¿no era 45? Ya, voy a acelerar. Ya. Entonces, fíjense, acá tenemos la prueba de ver las esferas de dos colores, ¿no? Entonces, todo lo que habíamos pensado y proyectado es correcto. Muy bien. Parece que tengo que correr un poco. Esperemos empezar un poquito más tarde, ¿no? Ya. Entonces, nos pasamos ya ahora a las pruebas con muestras ya biológicas reales. Entonces, lo que hemos utilizado son los linfocitos CD4, CD3. Esos son los nombres biológicos que le dan los médicos. Son células rojas, son de la sangre, ¿no? Entonces, una fotografía sacada de la bibliografía y esta es una fotografía como vemos con nuestro microscopio. Muy bien. En La Paz hicieron pruebas con un microscopio muy costoso. Voy a eliminar el tema de los filtros. Rápidamente les voy a mostrar las fotografías. Ellos ven las esferas verdes, las de calibración, las amarillas, ¿no es cierto? Y después, utilizando ya coloreadas estas muestras biológicas, eso es lo que ve el microscopio de $90,000. Las esferas de calibración y estas son las células biológicas marcadas, están floreciendo. Utilizando otros filtros, vemos las mismas células pero ya en otro color, porque estamos usando otros filtros, ¿no? Muy bien. Entonces, estas son las esferas de calibración y estas son las células marcadas. En nuestro caso, agarramos las mismas muestras que las trajeron 6 días después de hacer esas pruebas y lo que vieron nuestro microscopio es esto, ¿no? Entonces, como resultado final podríamos decir, esto es lo que ve el microscopio comercial, el Olympus BX53, y esto es lo que vemos con nuestro microscopio. Entonces, particularmente yo diría que tenemos una semejanza muy concreta. Las imágenes no son muy claras, es así como se ve. En el caso nuestro, la fluorescencia después de 6 días pierde intensidad. Entonces, lo que debemos hacer es ver inmediatamente después de que ellos hagan las pruebas en los microscopios de este tipo. Sin embargo, incluso después de 6 días podíamos ver la fluorescencia de las células marcadas. Con esto estaríamos demostrando que el dispositivo desarrollado está realizando la misma función que el otro microscopio. Otra vez, haciendo el recordatorio. Para los médicos, hay color, estás enfermo. No hay color, no estás enfermo. Así de simple, ¿no? Muy bien. Este trabajo está ya, estamos pasando una solicitud de patente justamente con la Universidad Cayetano Heredia, que es con los colegas que estamos trabajando del Perú, ¿no? El segundo trabajo es el desarrollo de un detector ELISA. Ya les voy a comentar un poquitito. Es más o menos la misma técnica, pero en vez de ver una imagen, se mide un parámetro que se llama la absorbancia. Los costos de estos dispositivos también son bastante altos. Entonces, nuestra tarea era pasar de esto a un sistema que esté basado en un teléfono inteligente, aprovechándonos de las capacidades y cualidades de los procesadores que tienen estos dispositivos. Caramba, se queda presionado. Ya, voy a pasar un poco rápido esos temas. El principio es medir la absorbancia, es decir, pasa la luz, que es la luz incidente, la muestra influye en esta porción de luz, le hace algo a esta luz y la intensidad que pasa tiene otras características de la que entra. Ese proceso, aquí lo tengo definido, es lo que se llama la absorbancia. Entonces miden un parámetro físico concreto. Entonces las muestras pueden tener una forma de este tipo, se colorean, pero el color es un concepto subjetivo. Entonces, lo que tienen que medir es la absorbancia. Entonces, en los parámetros médicos tienen datos bien concretos. Si te pasas de cierto tipo de nivel de absorbancia, significa que estás enfermo. Si no estás enfermo, ¿no? Más o menos el mismo esquema. Bueno, para esto nosotros hemos desarrollado un espectrómetro. ¿Cómo funciona, no? El espectrómetro lo que hace es la luz blanca, la divide en todos sus componentes. Esta información tiene que ser procesada por un microprocesador y deberíamos de tener una aplicación que nos muestre espectros de absorbancia. Esa es la tarea, la idea. Muy bien, entonces nosotros desarrollamos el microscopio, el mini espectrómetro, fíjense, lo armamos en una impresora 3D, el diseño nos llevó un cierto tiempo hasta llegar a este tamaño, el cual se conecta, fíjense, este es el espectrómetro, el teléfono celular, y aquí armamos la
la parte optomecánica para poder poner las muestras. Estos son los pocillos que generalmente los médicos usan para los análisis, ¿no? Entonces, aquí tenemos una fotografía del dispositivo ya armado, el teléfono inteligente, el espectrómetro, ahí están los pocillos de muestreo, tenemos la iluminación blanca, tenemos un medidor adicional de la corriente que pasa por el LED para poder tener una idea de la cantidad de luz que estamos poniendo en el LED para la observación. Es importante tener parámetros de medición. Adicionalmente se desarrolló la aplicación en Android para espectrofotometría. Esta aplicación se la realizó en Android y este programa lo tenemos cargado en el Google Store, es decir, cualquiera lo puede descargar. Lo único que tiene que hacer es construirse el espectrómetro. Los planos del espectrómetro los tenemos cargados en nuestra página, uno lo puede descargar los archivos STL y se construye el espectrómetro. El software, eso después de una gran pelea, se los voy a comentar, pelea académica, decidimos que sea gratuito, ¿no? Entonces hay elementos interesantes, open source, software que tiene que ser pagado, ¿no? Entonces, pero este es un software demo, ¿no? Entonces, probablemente cuando ya tengamos el software para sacarlo al mercado, le vamos a poner un costo, pero pensamos que no debería ser un costo alto, ¿no? Para poder masificar. Bueno, aquí ven la fotografía del celular con el espectrómetro y el dispositivo se convierte en un instrumento de medida. Aquí hay muchos temas, hay que calibrar y toda esa metodología ya la hemos desarrollado, ¿no? Entonces, posiblemente si tienen interés, les puedo mostrar el lugar de la página nuestra donde está todo este desarrollo, ¿no? Muy bien. La siguiente fase en resultados fue de comparar nuestro dispositivo con un lector de ELISA comercial. Entonces, aquí sí trabajamos de manera muy cercana con el grupo médico de medicina de San Simón. Se identificaron 20 pacientes con diferentes enfermedades infecciosas, se hicieron muchas pruebas, esto es con el StarFax y esto es con nuestro lector. El negativo significa, bueno, en el caso de la parte médica es al revés, ¿no? ¿Sí? Positivo significaría que estoy bien, ¿no? Aquí es al revés. Entonces, fíjense, concuerdan los resultados del dispositivo comercial con el nuestro. En todos los casos, esta es la otra metodología que es un poco más completa, concuerdan también los resultados con la comparación con el dispositivo comercial. Aquí tengo un pequeño video, con eso ya terminamos, del funcionamiento de este dispositivo. Ya aquí se ve ya la aplicación abierta. Lo que les he comentado, el sistema de control de corriente para saber la intensidad de iluminación. Aquí están las muestras. Generalmente utilizan una muestra positiva, 3 muestras negativas y el resto son las muestras de los pacientes reales. Entonces siempre hacen una comparación, es una medición relativa, no es absoluta. La absorbancia depende del positivo que pongas y los negativos que estés lecturando. Fíjense, entonces nuestro software es capaz de guardar datos. Como se fijan, puedo yo manipular la cantidad de datos que voy a subir, en este caso son 8 muestras. Entonces lo que estamos viendo acá, por software definimos cuál longitud de onda vamos a utilizar, que en este caso es 450 nanómetros, y las curvas son de absorbancia. En este caso, como es negativo, tenemos absorbancia 0, ¿no? Entonces, en tiempo real les muestro cómo, bueno, estamos guardando los datos. Entonces, la metodología, hay unas fórmulas que no les voy a mostrar para poder definir si el paciente está enfermo o no está enfermo, ¿no? La otra que también puede ser que esté indeterminado, que requiramos más medidas, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que simplemente quería mostrarles es el trabajo de análisis de las muestras. Es muy sencillo. El software que se ha desarrollado te permite meter el nombre de la muestra, guardar una estadística 3 a 5 promedio, se hace un promedio de varios muestreos, que lo hace el dispositivo de manera automática, ¿no? Y guardamos los datos posteriormente de las muestras de los pacientes, ¿no? Entonces enseguida vemos que después de meter toda esta información, el mismo sistema procesa y te da el resultado final, diciéndote de los 4, en este caso 4 pacientes que tenemos acá, cuál es el resultado de ellos, ¿no? Entonces enseguida vemos, fíjense, ¿no? Positivo, negativo y uno indeterminado, ¿no? Entonces automáticamente nos da el resultado. Comentarles que este trabajo lo presentamos en el Premio Nacional de Ciencias el año pasado y obtuvimos el primer lugar en el área de medicina, aunque nosotros no tenemos medicina, ¿no? Eso es. Para terminar, algo que no les he comentado, el costo, ¿no? Entonces, fíjense, en este desarrollo, estoy hablando de un sistema comercial, nosotros no vendemos dispositivos,
pero en los elementos que hemos utilizado, fíjense el costo del mini espectrómetro, alrededor de $30. Un espectrómetro convencional de Ocean Optics, el más barato, va a estar en el orden de $1.500 en Estados Unidos, y hay que traerlo todavía, ¿no? Entonces, estamos estimando que tenemos 2 órdenes de diferencia. Incluso si tuviésemos ya el dispositivo a la venta comercializado, vamos a tener un monto muchísimo menor que un dispositivo comercial. Muy bien. Este elemento ya pasamos la patente, está publicada, estamos esperando que nos den ya la resolución final, ¿no? Entonces ya se pasó esta patente también. Bueno, aquí un par de fotografías trabajando, ¿no? Y con eso terminaremos la presentación, ¿no? Si tuviesen algunas preguntas. Muchas gracias. Continuando, damos inicio a la ronda de preguntas que por el tiempo va a tener que ser solo 2 preguntas. Sí, adelante. Lo que interesa es que la fuente de iluminación principal, en el caso nuestro es más paralelo, bien continuado, de alta intensidad, yo tengo en el microscopio que puedo regular esta intensidad. Entonces la variación parásita no entra muy bien porque no está definiendo de manera unidireccional. Esa podría ser la razón. Es decir, la iluminación externa sí hay influencia en las cámaras concentradas son sensibles, pero yo por lo menos en los trabajos que hemos hecho no hemos visto una influencia que pueda ser ¿Alguna otra pregunta? Sí. El espectrómetro cada vez lo tendremos que calcular, ¿no? Entonces, el desarrollo de la aplicación, que es un profesor del doctor Aliason, de la aplicación en laboratorio. Entonces, se requiere seguir ciertos tipos de pasos para la calibración. Entonces, toda esa información del pasado, quienes han hecho la programación, han usado la aplicación y hemos desarrollado una metodología que es común en calibración de dispositivos de este tipo que son específicos. Por ejemplo, utilizar la luz de esta lámpara que tiene líneas de lectura muy específicas que son conocidas. En función de eso, yo calibro en función de la resolución. No lo puedo hacer la presentación porque he pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, hemos desarrollado una metodología de cambiar de medidas de píxeles de la matriz del teléfono celular a la distribución. Hay que agregar cada vez, pero es un procedimiento muy sencillo. El desarrollo de esa aplicación es muy sencillo. Muchas gracias. Damos por concluida la ponencia del doctor Omar Armochea.